Buenos días chicos con todos ustedes, hoy nos toca el curso de geometría. El tema de hoy, polígonos, ¿no es cierto? Listo. Definición. Polígono es aquella figura geométrica que se forma al unir tres o más puntos no colineales de un mismo plano mediante segmento de recta. Se dice no colineales, ¿cierto? ¿Qué viene a ser no colineales? Que tres o más puntos no pueden estar en la misma recta. Puede estar, por ejemplo, uno y dos puntitos en la misma recta, pero más de tres ya no. Entonces, para que sea un triángulo, ¿cuántos puntos tiene que tener? Tres, ¿no es cierto? Pero tiene que estar, ¿qué cosa? Fuera de el tercer punto fuera de la recta. Por ejemplo, ahí tiene que estar el tercer punto, que este sería el punto 3, fuera de esta recta. No es, tiene que estar, debe ser no colineales, no en la misma recta. Tenemos ahora elementos asociados. ¿Qué dice? Diagonales ACBD, ¿no es cierto? ¿Qué vendrían a ser? Diagonales del polígono. ¿Qué viene a ser? ¿Cómo sabemos que es una diagonal? Cuando se une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Cuál sí sería consecutivo? A y B sí sería consecutivo. No sería diagonal. ¿Qué sería? Lado, ¿no es cierto? El lado. Entonces, AC sí es diagonal. ¿Cuál más es diagonal? AD, ¿no es cierto? Y AE no sería diagonal. ¿Por qué? Porque es consecutivo. ¿Listo? ¿Qué sería más bien ahí? Lado, ¿no es cierto? Siguiente. Dice medidas de ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Estos de aquí, ¿no? Alfa, beta, teta, gamma y pragma. Medidas de ángulos externos. Los ángulos externos, ¿cuáles vienen a ser? Los suplementarios, ¿no es cierto? Suplementarios sumados ambos, ¿cuánto dan? 180. Ángulo interior más ángulo exterior igual a 180. Aquí tenemos en cuenta, ¿verdad? Listo. Listo. ¿Qué tenemos ahora? La clasificación. Según su región interior, ¿qué tenemos? Polígonos convexo y no convexo. Eso es que según su región interior. ¿Cómo viene a ser un polígono convexo? Cuando nosotros trazamos una recta cualquiera y siempre tiene que dar que se intersecte solamente en dos puntos. Solo en dos puntos sería convexo. ¿Cómo sería no convexo? Cuando trazamos cualquier recta e intersecta en más de dos puntos. Por ejemplo, aquí en punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6. ¿No es cierto? Entonces sería no convexo o también llamado cóncavo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Según las medidas de sus elementos. Polígono equilátero. Dice, es aquel polígono que tiene todos sus lados de igual medida. Equilátero. Equi, igual. Látero, lado. Entonces tenemos así, ¿no es cierto? Polígono equilátero no convexo y convexo tenemos a la vez. ¿Por qué no convexo ya hemos dicho?
porque si trazamos cualquier línea, ¿no es cierto? Está intersectándose en más de dos puntos. Listo. Siguiente. ¿Qué dice? Polígono equiángulo. Es aquel que tiene todos sus ángulos internos de igual medida. ¿Cierto? Tenemos teta, teta y teta. Todos vienen a ser el mismo ángulo. Siguiente. Polígono regular. Es aquel polígono que es equilátero y equiángulo a la vez. Entonces, cuando es regular, ¿qué decimos? Equilátero y equiángulo. Por ejemplo, el cuadrado, ¿no es cierto? Tiene lados iguales y ángulos de 90 grados. El triángulo equilátero, también, ¿no es cierto? Lados iguales, que viene a ser puntito, puntito y puntito. Y sus ángulos 60, 60 y 60. Entonces, cuando nos dicen regular, tiene que cumplir las dos características, equilátero y equiángulo. Ahora tenemos por último, dice, según su número de lados. Tenemos el número de lados, el nombre triángulo, ¿no es cierto? De 3 lados, triángulo. 3 tri. 4 cuadrilátero, ¿no es cierto? 5 pentágono, penta. 6 hexágono, ¿no es cierto? 7 heptágono. 8 octágono. 9 nonágono, ¿no es cierto? 10 decágono. 11 endecágono. 12 dodecágono, ¿no es cierto? En 15 tenemos pentadecágono. Si 5 es penta, 15 será pentadecágono. Y el 20 tenemos el icoságono. Listo. Listo, empezamos con los ejercicios. ¿Qué te dice la pregunta 1? Calcule la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono. Ya, entonces, ángulos internos es lo que vamos a hallar. De un polígono cuyo número total de diagonales es el triple del número de lados. Entonces, número total de diagonales dice es igual a qué? A es el triple del número de lados. Entonces va a ser igual a qué? 3 veces número de lados. Número de lados le ponemos n. ¿Ya? Número de diagonales, ¿cuál vendría a ser la fórmula? Y acá lo ponemos, ¿ya? Número de diagonales
es igual a qué? A n por n menos 1, menos 3, perdón, sobre 2. Esto vendría a ser ¿qué cosa? La fórmula, ¿ya? N por n menos 3 sobre 2. Ya, dice número de diagonales es igual a ¿qué? Al número de lados. Allá, donde n, ¿qué viene a ser n? El número de lados, ¿ya? N, punto y coma, n es ¿qué cosa? El número de lados. Eso vendría a ser la fórmula, ¿ya? ¿Qué otra fórmula hay? La de los ángulos, ¿ya? La suma de los ángulos internos, entonces ponemos acá, suma de ángulos internos, ¿a qué es igual? Esto parece otra cosa. Sumatoria de ángulos internos es igual a 180 grados por n menos 2. ¿Listo? Ahí tendríamos otra formulita. Ya, continuamos. Número de diagonales, dicen, ¿cierto? N, número de diagonales es igual a 3n. ¿Cuál viene a ser la fórmula de las diagonales? N por n menos 3 sobre 2. ¿Es igual a qué? A 3n. Simplificamos el n aquí y el n acá. ¿Qué me quedaría? N menos 3 igual a 2 por 3, 6. N sería entonces igual a, este menos 3 pasa al otro lado, sumando. N sería igual a 9.